¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema controversial, interesante, profundo, ¿por qué no? Con nuestro amigo Tomás Morales, pues experto en esta traducción del mensaje del Buda, que comenzó por trabajar su biografía, muy importante, pero desde el Pali, y él como polímata, que es un experto en diferentes disciplinas y también lenguas, pues encontró un código para lo que puede definir, descifrar el antiguo idioma del Pali, que nos interesa mucho porque él encontró realmente una forma muy clara, muy contundente de poder entender el mensaje del Buda. Imagínense la antigüedad que esto tiene. Estamos hablando 2600 años a distancia. Y después del trabajo que Tomás ha hecho, generando pues una buena cantidad de textos que ahora son traducidos en más de 20 idiomas, pues él ya se encuentra pues disfrutando este proceso, pero a nosotros te lo agradezco, Tomás, como un gran amigo que se ha mantenido pues años en esta conexión sincera, sin tener ningún objetivo que compartir la experiencia de la conexión con el mensaje, que tiene que ver con varias cosas que la mente tiene que procesar, el ser tiene que alcanzar, el ser tiene que transitar sí o sí estas experiencias, que el Buda también lo logra. Pues me da muchísimo gusto, Tomás, que siempre tomemos temas, siempre estemos revisando directamente el Pali, del que tú has traducido, pero sobre todo hoy hablaremos, amigos, escúchenlo bien, sobre el mal, este aspecto que pues está expresado desde el comienzo de la historia de la civilización a través de los textos antiguos. Hay una connotación bien interesante donde lo que implica el creador tiene inmediatamente un opositor, es decir, un contrario, que se convierte obviamente pues en un desprendido, así se los puedo decir, del mismo rostro del creador, como lo describen los antiguos textos, para ser expulsado en una región de la creación. No lo pueden expulsar de la creación porque es formado con la creación misma. Esto es algo que es muy curioso, pero sí está, digamos, enviado hacia una zona que representa el caos, la oscuridad, la muerte. A esto, en la cultura que nosotros recibimos después de la invasión en el siglo XVI, pues el cristianismo le llamó el demonio. Y la palabra, fíjense que demon, rascando un poco en sus atributos filológicos y lingüísticos, implica conocimiento. Fíjense qué curioso. Pero de lo que estamos hablando también en el hinduismo es de Maya, la ilusión. Y qué curioso que en el budismo se retoma la palabra Mara para hablar de todo aquello que se le presentó a Buda justamente cuando estaba ya en el momento de la transición hacia el nirvana, que puede ser definido como la tentación, la perturbación, me parece que es una idea interesante para tramitar algo que pudiera desesperarlo, sacarlo de su conexión y también incluso pedir un testigo que fue su madre Maya, lo cual lo logra. Y pues de esto vamos a hablar hoy de Mara, este aspecto tan interesante del budismo que es el mal. Tomás, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta conversación atrevida esta mañana. Y mi primer planteamiento para que nos lo comentes es que esto que llamamos en física entropía, que es el caos, existe desde que hay materia, espacio, movimiento y energía, y es un atributo muy necesario en la creación, ¿no te parece? Claro, es lo que define. La entropía es lo que define precisamente la dinámica de lo que se llama creación, digamos, del universo. Ujú. Y manifestación. Y si esto es ahí, entonces el ser humano está en contacto con esta entropía antroposófica,
desde el comienzo. Y si tú revisas los primeros relatos, ahí está la serpiente, ahí está el paraíso, ahí está también en el budismo, en el estilo Gandhara, las serpientes, que son las escandas, que son estos grandes obstáculos que la misma mente genera como una polaridad inversa de lo que es un atributo de virtud. Es un atributo inverso que nos impide esta experiencia de la unidad. Entonces, pareciera ser que están fuera del ser humano, pero en realidad forman parte del ser humano y nos van a acompañar siempre. Cuéntanos. Bueno, hay mucho mito de esto, porque la historia de verdad es mucho más interesante y lo real es más interesante. Lo primero que hay que tener en cuenta es el problema principal. Es decir, estamos encadenados a un sistema dominado por la entropía, que es el samsara, Sí, que es un continuo renacer, enfermar, envejecer y morir. sí. Y vuelta. Samsara, que los amigos lo entiendan Es como una rueda transmigración, continua de encarnaciones, una tras otra, una tras otra. una tras otra. Entonces, eso hay que darse cuenta del tema. Y aquí el objetivo es salir de ahí, Sí, es dejar lo que está condicionado por lo incondicionado. eso. Es decir, el bien es salir de ahí, porque el tema del bien estando dentro es muy curioso, porque precisamente una de las grandes cadenas que atan al samsara es lo bueno, Sí, es el bien. Es mucho más fácil que se libere alguien que sea malo sí, que alguien que sea bueno. sí, ¿Por qué? Simple. A alguien que es bueno le pasan cosas buenas. sí. Si a alguien le pasan cosas buenas, ¿qué necesidad o urgencia tiene en dejar esto? Claro, de liberarse. Ninguna. Sí, Mientras que el que es malo, solo le pasan cosas malas. sí. Y claro, ¿quién está más motivado para dejar el samsara? ¿El bueno o el malo? No, pues aquel que está realmente con una situación que es ingobernable, con una situación que genera sufrimiento, con una situación que genera confusión y muerte. Entonces, como tú bien dices, esta primera parte que implica y representa la representación de todo esto, pues es el camino directo hacia el despertar, hacia la liberación. Hay un personaje que está en el Majjhima Nikaya 86, que es uno de los personajes más inspiradores que hay. Y además yo he tenido la constancia de que es así. Era Angulimala. Sí, Angulimala era sí, un asesino despiadado. Ya habían puesto su cabeza, precio a su cabeza, y a lo que se dedicaba salía a los caminos, asesinaba a la gente, y lo que hacía es que les cortaba un dedo y lo metía pues en un collar, y tenía en el collar como 3.000 dedos cortados. Y era su deporte, saltar de los caminos, asesinar al que pasara por allí, cortarle el dedo y ponérselo, y colgárselo engarzárselo en el en los collar. collares, sí. Pues una vez le sucedió que saltó al camino, estaba el Buda le vio y le dijo, ¿tienes miedo de mí? Yo de ti no tengo miedo. Vas a ver lo que es tener miedo. Y el Buda se puso a andar. Y él se puso a correr todo lo deprisa que pudo, pero la distancia no variaba. Sí, Por mucho que se esforzaba, la distancia que tenía entre él y el Buda siempre era la misma. mira. Hasta que al final ya se rindió. Tuvo una conversación con él y claro, empezó, pues se derrumbó. La verdad es que estaba realmente hecho polvo. O sea, está muy bien eso de estar saltando caminos, matando gente, cortando dedos, pero claro, te persigue todo el mundo, no puedes ir a ninguna parte. O sea, su vida no era una vida. Entonces pidió el meterse en la orden y el Buda se lo aceptó. E inmediatamente, no tardó prácticamente nada en conseguir iluminarse completamente. Luego, la gente empezó a criticar que se hubiera metido en la orden, Sí, porque los que eran mendicantes de la orden del Buda
sí, estaban exentos del código penal del país. Y sí, entonces la gente criticaba al rey pues por no detenerle y claro, dice, bueno, es que si el Buda lo lo ha aceptaron. cogido, ya no tengo yo nada que decir ahí. Sí. Pero ¿qué le pasó el resto de su vida? Pues que cada vez que iba a algún sitio, y eso que ya estaba liberado, pues le llovían piedras, tomates, todo, vamos. Qué Tomates horror. no, pero vamos, le La llovían de pasaba todo. muy incómodo en las Y comunidades claro, por le todo decía lo al que Buda, no, había si es hecho. que tienes que terminar de pagar todo lo que has hecho, Sí, ¿ok? Pero lo que es curioso y es importante que la idea para el Buda, hacer el bien es evitar el mal. sí, Y hacer el mal es hacer aquellas cosas que te van a traer malas consecuencias. Nunca, en ningún sitio, en ninguna parte del Buda dice que hagas cosas buenas, porque ya lo hablamos otra vez, que hacer cosas buenas sí, es una doble maldad. sí, Primero, porque te cuesta hacerlo. Y segundo, porque te ganas a un enemigo. sí. Tú fíjate que todos los enemigos que tienes son gente a las cuales tú les has hecho alguna vez un favor. Sí, fueron los mejores enemigos siempre, Tomás. ¿Sí? Pues ese es el tema. El Buda jamás te va a decir, sé bueno. No. O sea, no. Te dice que no hagas el mal. Y una forma de hacer el mal es hacer el bien a la gente. Porque te va a traer problemas. Es un inverso que tiene la energía cuando se libera y esto es bien interesante porque aquí vienen los criterios en términos de cómo poder caminar el camino medio. Y el camino medio yo creo que la clave es esa, evitar el mal. Pero no necesariamente tiene que ver con hacer el bien, sino evitar el mal. Evitar el mal. Y este es el tema de un estado consciente que va mucho más allá de lo inmediato y ahí tiene una ah, importancia, me parece, el tema de Maya, Mara, para el Sí, sánscrito. ahora entramos en Mara significa muerte y Maya significa ilusión. Ahí está. Bien, pero vamos a otro tema, vamos a seguir con esta idea. Venga. Tú fíjate que cuando las religiones se establecen como religiones oficiales, Sí, una de las cosas que hacen los gobiernos son los que fabrican las religiones, sí, es incidir en que hacer el bien es bueno, sí, ¿de acuerdo? Ser compasivo es bueno. ¿Por claro. qué? Porque el gobierno, una de las cosas que tiene para justificarse, para justificar lo que roba, lo que mata, lo que chinga, es que es bueno. Sí. Entonces, como es hacer cosas buenas es bueno, claro, en una sociedad en la cual imagínate que la gente dice ser bueno es no meterse en lío, pues no te meterías nunca con el gobierno. O sea, no quiero saber nada de esa gente. Sí, ser bueno es no ser contestatario ni estar en contra de Claro, ser bueno, las hacerlo, obedecer, todo políticas. lo demás, claro. ¿Y eso qué te trae? Pues te trae malas consecuencias. O sea, Sí, ser bueno es ser malo. O sea, es una cosa curiosa. ¿No? De hecho, el propio Buda, cuando le dice a los padres de familia, a los cabezas de familia, cuál es su principal obligación, es defender el patrimonio familiar. sí. Y el mayor ladrón contra el patrimonio familiar son los gobernantes. Porque no te roban una vez como los ladrones, es que están robándote siempre. Y No, este es El Buda los gobernantes es que mira que tenía buenos amigos que eran reyes, pero es que los ponía, vamos, los tenía enfilados, ¿no? oye, y a 2600 años seguimos en la misma. Claro. Lo que pasa es que, claro, que a los gobiernos que les interesa que seas bueno, hagas cosas buenas, des Sí, tu dinero a los pobres o me lo des al gobierno para que nosotros hagamos cosas buenas. ¿Qué sí. estás diciendo? O sea, pues ese dinero me vas a terminar chingando. Y es lo que hacen siempre, claro. Pero en Bueno, un pues tremendo descaro, es decir, ya es como un abuso institucional sí, sí, sí. que es bueno que el gobierno lo haga para seguir haciéndolo. Sí, no, si el gobierno lo hace solamente por sí mismo, no lo hace por otra cosa. Es para justificar lo que está haciendo. O sea, el gobierno está porque, o sea, al principio ni se justificaba. Venía de Dios, te tenías que aguantar. Punto. Después de la Revolución Francesa, que la gente aprendió que a los reyes se les podía cortar la cabeza, pues trataron de buscar algún tipo de justificación para decir, bueno, yo te voy a seguir chingando, ¿ok? Te voy a seguir robando, te voy a matar cuando me dé la gana, pero para que no me cortes la cabeza, voy a poner un sistema para que tú creas que hay justicia, que si estás enfadado tengas algún cauce
y esas cosas, y hacen más o menos el paripé, y con lo que te roban con una parte, aparte de enriquecerse ellos, pues hacen cosas como para justificar que te están robando. Tomás, pero esta es una naturaleza del control y de la manipulación que siempre permanece. Es una aristocracia que se va renovando, que se va presentando dependiendo la época a través de los milenios, primero de un modo, luego del otro, y finalmente se convierte en Recuerda, recuerda un que hay un gobierno, 10% de espérame, psicópatas sí, y ese 10% de psicópatas, pues está ahí. sí, porque finalmente es un gobierno religioso, un gobierno a través de los parlamentos, como solía ocurrir en el siglo XVIII, en 1700, con la Revolución Industrial, y luego un gobierno de la tecnología, y ahora un gobierno de la economía, y hoy un gobierno de la tecnología y la información. Pero finalmente como que forma parte de la naturaleza del ser humano el que está siempre dependiendo a ser controlado. Es algo increíble, como que requerimos ser tutelados. Y de ahí que surge aquí una figura interesante para que nos lo platiques, que podría ser nuestra liberación. No nuestra libertad, sino nuestra liberación. Y que entonces bajo este aspecto de liberación no tendríamos que estar realmente sujetados por nadie. Así sí tiene sentido el budismo, ¿no? Es que la cosa, fíjate tú que si estamos, es lo que decía el Buda, además se lo dijo a lo que es un asura, lo que sería un demonio en el formato de la cosmogonía budista, al rey de los asuras, le dijo que mi mensaje, o sea, mi doctrina es la doctrina de la libertad. La libertad. La libertad. Pero la libertad con letras mayúsculas. La Y es el libertad es no estar condicionado. sí, Entonces, es el estar dentro mayor de un de sistema de todos. gobierno que te está condicionando absolutamente todas las cosas de tu vida es verdaderamente el infierno. Es el infierno en la tierra. Es lo que se consideraría el infierno en la tierra. Pues lo que estamos hablando de esto, cuando empezamos a ver estas cosas, aquí hay una cosa muy interesante, que es la figura del Mara. El Mara es la primera conciencia que se genera cuando hay una creación, o sea, cuando se crea el universo. Es el Es- primer despierto. no, no, es lo primero que hay. No es que esté despierto o que no está despierto. Es lo primero que hay. Es lo primero Y que- a partir de ahí, a partir del Mara, se van surgiendo más conciencias, digamos que es lo que va pariendo el resto de las conciencias. Y según se van haciendo, van siendo cada vez más entrópicas y van bajando a niveles más bajos hasta poblar los infiernos, ¿vale? Pero lo curioso de esta cosa, del Mara, es que como todo, nada es inmortal. El Mara es un trabajo. todo se destruye Sí, el Mara es un empleo. más. Todo El, se el Mara, destruye. el Mara, para que te hagas una idea, es un empleo. Es decir, cuando pasa un tiempo, un Mara muere y aparece otro que Sí, renace como Mara. sí, Por ejemplo, en la época del Buda, uno de los dos principales discípulos del Buda, que era Mogallana, que tenía más poderes que nadie, resulta que una vez el Mara trató de tentarle y dice, pero tú a dónde vas, tú estás tonto si tú eres mi sobrino que te conozco y tú quién eres. Yo era tu tío que yo antes en mi vida anterior fui el Mara. ¿Qué me vas a contar tú a mí? sí. Anda, Claro. vete para allí. Conozco muy bien. Sí, ¿Qué sí, me era su vas, sobrino, qué me vas era a su sobrino seducir? el que había heredado el trabajo. Sí, La cosa esta es que el Mara es el ser que trata de que el universo no se descomponga. sí. Es decir, que la condicionalidad no se rompa. Claro, porque es exactamente ahí que puede existir. No, no es que él se exista, es que su trabajo, o sea, digamos que es, tú recuerda que porque luego esto se convirtió en Satanás más adelante, Sí, pero es importante porque cuando hacen la traslación del Budacarita al Nuevo Testamento, al Evangelio, sí, lo que es el Mara, que es el tentador, sí. ¿eh? Aquí Es no se el, habla que es en el el Evangelio no se personaje habla de que él la, esté en el infierno ni nada por el estilo. sí, Es el la tentador, el que seducción. tienta a Jesús para Sí, que no haga su trabajo. sí, ¿Vale? Ese es el trabajo que tiene el Mara. Es decir, hacer que aquella persona que puede iluminarse no lo haga así es. y lo va a tentar con lo que sea. Por eso es la culminación del mal. No porque te va a provocar daños y te va a hacer. No, 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 no. Te va a provocar lo que haga falta, te va a dar lo que tú quieras. O sea,
pero que tú no salgas de aquí. O sea, sigas en la cárcel, no te escapes. Porque que alguien se libere es una forma, debe producirse algún tipo de terremoto en todo el sistema cuando alguien deja de pagar sus deudas. Porque tú todo lo que haces lo terminas pagando. Sí, Pero si te liberas, ya eso no se paga. ¿Dónde va esa energía? sí, ya no. Tiene ¿Entiendes? sentido. Entonces, Entonces, su trabajo es evitar que el sistema se descomponga a partir de que haya un tío por ahí que se dedique a ayudar a otros a escaparse del sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y el Mara es un ser absolutamente real que se aparece. Algunas veces ni se aparece porque no lo necesita o no hace nada, porque hay un montón de gente que están con el buenismo, ay, vamos a meditar, vamos a hacer vipassana. El Mara ahí ni se mete, ni se mete. Dice, perfecto, estos jamás se van a iluminar, maravilloso. Estoy con la ceremonia, tú dale con la ceremonia, tú, yo a dormir. Y el Mara se tira durante miles de años sin hacer nada, no tiene que hacer nada. Pero de vez en cuando le aparece alguien y empieza a revolucionar el gallinero y empieza a sacarle del corral. Y entonces se pone nervioso y empieza a hacer cosas muy raras. Y es que es curioso, o sea, estoy harto de verlo como actúa. Pues cuando le conoces, lo ves. Hay, por ejemplo, muchos sutas en los cuales se le aparece a Bikunis que estaban meditando y empiezan a decirle, oye, con lo guapa que eres, ¿por qué no tienes un marido? Aquí puedes tener a alguien estupendo, no sé qué, porque, pero ¿qué estás haciendo aquí? Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces? Dice, mira, Mara, te conozco, vete. Coño, ¿me has conocido? Sí, vete. Buah, vaya. y ya no procede. Entonces, El problema que hay es que muchas veces yo conozco personas que tienen todos los mimbres para iluminarse y no lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer mañana. porque está ahí, está No, ahí. lo puedo hacer mañana, no es difícil, lo puedo hacer en cualquier momento. Además, tengo otras cosas más interesantes que hacer. ¿Vale? Mañana que hay, tenemos que ir a un monte de no sé qué, vamos al monte, ¿vale? Pues, no. Eso es, bueno, ya en otro momento. Si Será alguna vez te da por algo, la iluminación será empieza a después. meterte ideas de que te dediques a otra cosa. Pero como realmente te pongas de verdad, es que se te aparece, te monta unos pollos de cojones. Si por lo que sea el que entra en la corriente, que ya se le escapa, pues ya se le escapa y a ese normalmente le suele chingar alguna vez por cabreo, pero sabe que ese antes o después ya se ha ido. Ese ya se Bueno, le ha escapado. voy a hablar de los klesas, que son de alguna manera estos grandes obstáculos que la mente nos va a dar como respuesta de nuestra acción, sobre todo una acción inconsciente. Empiezo por kama, kama, que es el placer que dan los sentidos. La segunda sería el vyapada, que es la mala voluntad, la malicia. El tercero, tinamida, que sería el letargo, es aquello que pues es este estado que podemos definir como nihilismo en términos de No, que el letargo es que vas a hacer algo y estás como atontado. Ah, sí, no te importa nada. no, que no tienes ganas de nada. Sí, Udaka Kuka, que es la parte de inquietud, de esta cuestión de la ansiedad, y Vikika, que es la duda, la falta de la convicción. Vámonos uno a uno. La peor es la duda. Si esta ansia del placer de los sentidos, pues es una puerta muy directa, ¿no? No, 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 no es tanto. No, 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 mira, en serio. El placer de los sentidos te pueden. Vamos a ver cómo explicarte. Una persona realmente que no tenga duda Sí, puede gozar del placer de los sentidos sin que los sentidos le dominen. sí, Eso es lo importante. No que hagas cosas, sino que esas cosas te saquen de tu sí, objetivo. sí, no, no te atrapen, no te Pero dominen. si tienes duda, no puedes llegar a ningún objetivo. ¿Ok? Por, O por sea, eso es el entre... tú imagínate que estás montado en un camión, ¿vale? Y tienes que ir a alguna parte. Supuestamente tienes que ir a algún sitio. Sí, Una forma de distraerte es que tengas una señorita que tengas al lado que se dedique a hacerte caricias y no sé qué, ¿vale? O bien que no sepas dónde tienes que ir o que no lo tengas claro. ¿Cuál de los dos seguro que no llega?
Pues el segundo, Pues claro, quiero decirte que el tema de los sentidos, digamos que si llegas a un cierto nivel de conocimiento, de sabiduría, ya no te afecta. sí, ya. Puedes gozarlo y a ti no te va a quitar del camino. Es más, el camino se hace incluso más agradable. Da igual. Lo Claro, malo es lo malo son lo que es real, que lo más bajo es la duda. sí, que te atrapa. Y este asunto de Babyapa y Vyapada que tiene que ver con estos malos sentimientos, sería neutralizarlo con la compasión. No, todo lo contrario, es que la compasión, vamos a ver, la compasión real en esta historia consiste, la compasión desde el punto de vista de los textos, no la idea que se tiene por ahí, ¿vale? Sí, la de los textos, En los textos realmente no se traduce como compasión, como sino tal. como misericordia. Y te Eso. explico por qué. Un Buda, porque se habla de la compasión de Buda, un Buda no puede nunca, porque ha perdido la capacidad, de tener sentimientos, o sea, de compartir sentimientos con otra persona, Ok, porque no los tiene. sí, De hecho, no los entiende, sí, porque ve que esos sentimientos no es una forma de ignorancia. sí, Entonces, la forma en la que el Buda trata a la gente, metiéndose con toda esa ignorancia, sí, que tiene que tener ganas de hacerlo, es tener el corazón en la miseria, o sea, lo que es la misericordia, sí, que no es compasión. Compasión es simpatía con el otro, hacer empatía con el otro. Tú no puedes hacer empatía con un ignorante, imposible. ¿Ok? sí, sí. Lo que es misericordia. Y así es como yo lo tengo traducido. Misericordia, no compasión. Compasión no tiene sentido. Pero entonces sería este acto de compartir, este acto de No, no, entregar. no. El acto de misericordia es que el Buda, que está bien a gusto, que no tiene por qué estar haciendo esto, ni tiene por qué estar ayudando a nadie, que está bien a gusto, se Sí, tenga que estar bregando con verdaderos estúpidos, sí, estúpidos, que sí. además trabajan de estúpidos y además les gusta y les encanta regodearse, hacerse estúpidos y encima hacerse arrogantes y hacerse importantes, porque una de las cosas que Egoístas tiene, y demás. no, decir, soy importante, yo no sé qué. El Buda, ¿para qué tiene que estar metiéndose con esa gente? O sea, que te den. A mí déjame en paz, es tu problema. El que se va a quedar aquí jodido eres tú, no yo. Sí, Bueno, pues que el Buda tenga que se ponga y se ponga a ayudar a terceros, o sea, tenga misericordia con terceros, eso es la verdadera compasión del Buda, que es inimaginable porque hay que entender lo que tiene que hacer un Buda para rebajarse a estar tratando con ignorantes. bueno, pero también hay una semántica para entrar a la palabra de mísero y luego cordio o cardio, que es el corazón. Sí, sí, misericordia es el corazón en la miseria. Es decir, Así es. digamos que tú te pones, o sea, te pones con la miseria, o sea, te acercas a la miseria, o sea, pero no compartes la miseria. Es una comprensión del estado del otro, nada más. No, no, si lo comprendes perfectamente. El problema es que te pongas tú Ajá. a trabajar con algo que es repugnante, realmente es repugnante. O sea, eso es importante, porque es un tema importante. Es decir, la compasión de un Buda es eso, es decir, alguien que no tiene por qué estar haciendo nada, que tratar con terceras personas, con gente corriente, es Sí, desagradable porque ves la ignorancia la podredumbre que traen, y sí, a pesar de eso, dice, bueno, venga, porque hazte una idea, gente que se ilumina por sí mismos puede haber muchos, pero muy pocos son aquellos que una vez que se iluminan por sí mismos, pero poquísimos, les da por enseñar, pero poquísimos, poquísimo. poquísimos, porque una de las cosas que cuando tú te liberas, y además el mismo Buda le pasó, bueno, yo ya he acabado, no tengo que hacer nada más. Y ponerme yo a explicar estas cosas a gente que no va a entender nada es perder el tiempo miserablemente. Y fue cuando ahí el Mahabrahma, Sahampati le lió, hombre, por favor, ayúdalo, no sé qué, no sé cuánto, y le terminó metiendo para que lo hiciera. Pero apareció el mar y le dijo, ok, vale, de acuerdo, ya lo has hecho, ok, ya vete, vete y déjame en paz. O sea, vete, o sea, vete, lárgate de aquí. Ya jodió bastante. Y el Buda le dijo, hasta que no tenga constituido mi sanga de laicos, mi sanga de laicas, mi sanga de bhikkhus y mi sanga de bhikkhunis, no me voy.
Y entonces, ya pasando el tiempo, que Buda ya está bastante harto, es más, llegó a despedir al Sangha, que yo no quería saber de ello, y tuvo que venir otra vez, porque eso es que la gente que molestaba, bueno, porque pasaba, lo que decía era eso, que al principio los que venían eran gente que daba gusto, pero luego empezaron a venir gente porque comían gratis, ¿sabes? O sea, empezaba a haber una cantidad de sinvergüenzas que no veía, y hasta el Buda hasta las narices de tantas entuzas, y los mandó a la mierda. Un día que empezaron a hacer ruido, no se callaban y digo, fuera, ya no quiero saber de vosotros más. Y tuvo que venir otra vez el Sahampati, el Mahabrahma, hombre, fíjate que hay alguno de estos que seguro que a lo mejor se salva. De esto, ninguno. Algunos sí, hombre, no los mandes al carajo. Pero qué paradoja, ¿no? Estando ahora con la fama que tiene el Buda, ahora resulta que estar con el Buda era exactamente lo que te impedía trabajar tu propio proceso de No, conexión. no, sí, voy a decir una cosa, el uno que se iluminó nunca, aunque luego dijera el mismo, yo luego sí me iluminé, luego yo en mi casa haciendo no sé qué. Su propio asistente, el Ananda, el famoso Ananda, el Ananda, en lugar de estar practicando, Ajá. hacía de secretario. ¿Y qué hacen los secretarios? Pues ya tienes el poder de que abres el grifo a ver quién le ve al Buda y quién no. Sí. Llegaba alguien, oye, que quiero ver al Buda y no sé qué. Oye, Me este gusta, efecto, quieto, me gusta tu túnica. ¿Cómo que te sí, gusta mi túnica? ¿Quieres ver al Buda? la No me sandalia, importaría cambiarte la túnica, ¿eh? Venga, toma la túnica, venga, pasa a ver al Buda. Se las pasó todo el tiempo así. claro. Y luego, claro, ya, precisamente hubo una historia cuando ya le hice el mar al Buda. Bueno, ya tienes los 4 sanghas, lárgate ya. Dice, vale, ok. Y le dice a Ananda, oye, Ananda, yo si quiero puedo vivir todo el tiempo que quiera. Y Ananda mirando al aire. Vaya, que puedo vivir el tiempo que quiera o irme ya. Papá, ni puto caso. No, digo, ok, no, no, tú tranquilo, no te preocupes. Fue, rompió su existencia, Sí, que se provocó un pequeño terremoto. Precisamente ese terremoto fue justamente el que luego pusieron cuando Jesucristo se murió en la cruz. O sea, lo usaron para eso, ¿sabes? por cierto. Y entonces cuando volvió, le dijo, bueno, ya está hecho. ¿Cómo que ya está hecho? ¿Qué acabas de hacer? Bueno, acabo de romper la asistencia y allá me toca nada más que morirme. Se acabó. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Me vas a dejar ahora? Digo, pero te lo acabas de decir y te daba igual. Ay, pues no me hagas estas cosas, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y dice, ¿y ya la cago yo? Si no he conseguido nada. Digo, ¿cuántos años llevas conmigo? ¿No te has puesto a hacer nada? ¿Te lo sabes todo? ¿Estás conmigo? ¿Has estado todo el rato? ¿No has hecho nada? Pues, ¿y yo qué hago? ¿Tú sabrás? Sí, claro. Oye, Tomás, esto nos da una serie de Que te características. conste que una de las cosas peores que hay para iluminarse es estar al lado de un Buda. Sí, Porque claro. estás con él todo el santo día, ¿sabes? Pero tienes otras cosas que hacer. Y Sí, luego, cuando llega el momento, luego ya sí. Luego, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ah, ah, 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 ah! sí, Que ya el se problema no es del fue. Buda, el problema es tuyo. Sí, sí, ya se fue, donde está, le hubiera Ahora, hecho ahora, ahora ya caso. te jodes. Sí, ahora ya muy poco que hacer. Bueno, vamos a seguir en una conversación más porque está muy bueno con los otros aspectos de estos obstáculos, pero tenemos los otros 7. No nos va a dar tiempo de revisar todo, pero está la conciencia plena, que es el sati, está el Dhamma Bueno, Vicaya, Sati, ya, no, es que son traducciones malas. Sati es las instrucciones de la práctica. así es. Luego el Vicaya, que sería la conexión con la naturaleza. Luego el Virilla, la energía. El Piti, la alegría. El Pasadi, que sería la paz. Y claro, Samadhi, que sería la concentración. Y el Upeka, el estar en armonía. Eh, Upeka es impasibilidad. así es. Es que Y otra de las cosas que la gente dice ecuanimidad, cuando una ecuanimidad es que, digamos, que balanceas entre dos cosas. sí, Mm, no. La impasibilidad es que te da lo mismo. O sí, sea, es que da igual. Es nada. que da igual. Por eso una de las cosas que está mal traducida como ecuanimidad cuando realmente es impasibilidad. Impasibilidad. Y entrar finalmente a esta realidad extendida que es el Yata Bhuta, que ya sería sin deseo, pero también sin aversión. Es que el deseo y la aversión es lo mismo. Sí. El deseo es querer algo y la aversión es deseo de no perder algo. Se la pego. Es lo Buenísimo. mismo. Sí.
Sí, es la misma. Y además son las dos cosas son manifestaciones de la ignorancia, nada más. Lo que siempre estamos hablando es ignorancia, que es lo que ata al samsara. Le pediría yo a Karina en este momento que pusiera al aire tu sitio donde están todos los libros. Karina, librosdeverdad.com, librosdeverdad.com, donde usted puede iniciar su sesión. Hay traducidos ya los libros de la transmisión de la sabiduría del Buda en inglés, alemán, danés, francés, neerlandés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, sueco y desde luego También está el turco, el ruso, el indonesio, el chino mandarín, el coreano y el chino tradicional. No, no, si el que no quiera enterarse es porque no quiere. Desde luego, está, fácil se lo de- pongo. Y además, con una ventaja en este sitio, es que venga, en todos los idiomas, cada libro, sí, he conseguido que en lugar de pagarlo con PayPal, que salía carísimo, se sí, pague con lo de que es la aplicación que tiene el propio sitio y los libros bajan a 1,95 € cada libro. wow, Ya está bueno, ¿eh? está buenísimo. Karina, por favor, si me puedes poner el sitio web librosdeverdad.com, ¿qué vamos a encontrar ahí, Tomás Morales, en este sitio web? Cuéntame. Pues ahí vas a encontrar un blog lleno de ideas desarrolladas, que son casi 900. Sí, Libros un montón de ellos, toda la palabra de Buda de todas las formas posibles, todos estos idiomas. Y luego también un libro importante que es también traducido a muchos idiomas, que es el libro de las llanas, el curso de llanas, para aprender a meditar de verdad, ¿no? sí. No, no para estar una hora ahí esperando a que se pase y viendo qué hacen los demás y Que no te esperando el test regañe, que no y te no te regañe el regañen y cosas. maestro. No, no, no. O sea, cómo parar el cerebro para que la conciencia se salga y empezar a entrar a otros niveles. O sea, qué es lo que es meditar, no es estar haciendo el tonto. Vamos. Sí. Y ahí lo tienes. Y luego, bueno, otra serie de libros que pueden ser muy útiles, sobre todo para entender realmente de qué va esto. O sea, porque esto tampoco es tan complicado, pero desde el momento en que lo entiendes, si no lo entiendes es muy difícil de explicarlo. Pero cuando te pones en la perspectiva correcta, que esta es la historia, ponerte en el sitio correcto, lo ves todo y lo entiendes todo sin ningún problema. Que es Pero la, es que hasta eso tenía sentido en la enseñanza, que realmente fuera accesible, que la mente lo pudiera comprender y luego ponerse de una manera correcta en el proceso. Y eso uh-huh. creo que sí lo logra Buda, ¿no? Y en ese sentido, pues es un gran regalo. Habrá más temas, siempre habrá más temas que conversar contigo. Siempre estoy indagando y preguntando y aprendiendo contigo en relación al origen de la enseñanza del budismo, al origen de la enseñanza del Buda, pero bueno, hoy no nos va a dar tiempo. Tú me has dicho que había más Budas anterior a él. Sí, sí, podemos hablar de cada uno de ellos. Y la triste desgracia de la humanidad, que cada vez se va iluminando menos gente. Pues ahí Sí. está. Debe ser que cada vez los maras son más competentes, porque desde luego el que tenemos en esta época, te aseguro que hay que quitarse el gorro, que es buenísimo. Trabaja de Y maravilla. están haciendo muy buen trabajo, ¿no? No, está haciendo un trabajo de maravilla. O sea, en serio, llega un momento que dice, mira, macho, ok, vale, esto es tuyo, yo aquí nada más he venido a hacerte un roto. Bueno, somos unos cuantos, hasta luego, ahí te quedas. Que ya hablaremos de esto en otros programas, sobre todo este tema de nuestra realidad actual, estamos Hay una viviendo. cosa importante, si no se te aparece el Buda, no eres nadie. Sí, ¿Mm? Si no se te aparece, perdón, no el Buda, perdón. Si no se te aparece el Mara, sí, no eres nadie. sí, O sea, el Mara solo se aparece a aquellos que están ya a punto de iluminarse. ahí está. O sea, los que han tenido un suficiente crecimiento. ¿Ok? Si a ti no se te ha aparecido el Mara nunca, no te preocupes, no eres nadie. Muy bien. Ahí está apareciendo en pantalla, gracias Karina, la cabeza de librosdeverdad.com. Y en verdad hay que abrir el texto, hay que ensimismarse en él, hay que integrarlo, sobre todo experimentarlo, para poder estar en el lugar correcto, como dice Tomás.
Bueno, pues que te escriban, ¿dónde te pueden escribir? Y tu sitio en Facebook, Tomás. En Facebook el libro de verdad también, Sí, ahí lo tienes, y escribirme libros de verdad, perdón, libros de verdad @yandex.com. ok. Muchas gracias, Tomás. Yandex, Yandex, yandex.com. Bueno, quédate conmigo para invitar a los amigos a dos actividades, Karina, que quisiera que colocaras el cartel. Una de ellas es que nos vamos a España en el mes de octubre para hacer el Camino de Santiago. Toda esta infografía está en holísticamexico.org, ahí está, de tal manera que puedan tener toda la información sobre esta convocatoria que estamos haciendo, que es la primera vez que sacamos una convocatoria de carácter internacional. En este caso, pues es el peregrinaje a Santiago Compostela y tenemos el viaje corto y el viaje largo. Por razones de economía sabemos que el viaje largo realmente pues será para hacerlo después. Vamos a hacer el viaje corto y por lo pronto vamos a Que estar. aprovechen ahora que el peso está alto, que luego para octubre a lo mejor sale más caro. Que se vayan apuntando ahora. Así es. Entonces, fíjense, salimos el viernes 4 de octubre, llegamos a Madrid, vamos a estar obviamente en la Plaza de España, Parque del Retiro, la Almudena, es una catedral, el Palacio por afuera, porque no hay tiempo de visitarlo, este parque donde está el monumento egipcio, las Cibeles, la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol, y bueno, de ahí nos vamos a Pamplona en tren para visitar la Catedral de Pamplona y ahí empezamos nuestro recorrido, justamente. La muralla, la Plaza del Castillo, la iglesia de San Saturnino, y de ahí pernoctamos. Y de ahí nos vamos a Puente la Reina, la ermita de Unate, la iglesia del Cristo, y de ahí nos vamos a el Puente la Reina en Logroño. Hacemos la Catedral de Logroño, el Juego de la Oca, la iglesia de Santiago, otra, obviamente. Nos vamos a hospedar ahí. El martes 8 vamos a ir a la Catedral de Burgos, increíble, esta Basílica Metropolitana, Santa María. Y de ahí nos vamos a ir a León, otra gran catedral, también Santa María de Regla. Las dos son una expresión auténtica del gótico mediano, no es el gótico temprano, pero es el gótico en todo su esplendor, con vitrales y toda esta simbología que tanto nos gusta. Como he venido investigando hace más de 20 años el cristianismo medieval, pues vamos a ver simbolismo muy importante de esta primera fase de la transformación del hombre y lo que implica. El miércoles 9 vamos a ir a Cruz de Ferro, vamos a ir a Fonferrada, vamos a ir a un castillo templario que es de época, obviamente, de esta orden mística, y nos vamos a hospedar allí en Fonferrada. El jueves 10 ya nos vamos a ir a Villafranca del Bierzo, ya es la ruta jacobea, la colegiata de Santa María de Cluny, los clunienses, pues muy importantes en esta época antigua. Vamos a ir a Porto Marín, vamos a ir a la iglesia de San Juan y San Pedro, y ya prepararnos para estar en Monte de Gozo, porque desde ahí ya es una loma donde ya se puede ver, pues, Santiago Compostela. Vamos a ver el monumento del peregrino y nos vamos a hospedar ahí para que en la mañana bajemos caminando hora y media desde Montegozo a la plaza, a la iglesia de Santiago Compostela, entregar nuestra ofrenda, llegar a la plaza del Obradorio, la catedral misma, y nos vamos a hospedar ahí. El sábado vamos a ir a Finisterre, que es exactamente donde termina esta parte de España, de Iberia antigua, al mirador, al mirador que tiene como nombre Fisterra, es decir, la tierra donde finaliza. Y de ahí vamos a tomar un avión, los que regresan a conexión de Madrid para regresar a México. Nosotros vamos a concluir ahí, tenemos una idea de viajar a Valencia y finalmente pues
quien quiera venir a Valencia, pues también pregunte. Toda la información, obviamente, como siempre, la tiene Rose Sandoval para que usted le escriba 55 es 51 63 98 37. Ahí está. En Valencia está el Santo Con esto Grial. me despido. Tomás, ¿qué te parece esta travesía de Pues este? mira que acabas en Santiago y luego vas a ver el Santo Grial a la Catedral de Valencia, que es donde está. No sé si lo Sí, sabías. sí, sí, lo sé. Es uno de los vestigios más antiguos que dice la tradición, que pues ahí se encuentra. Ahí estuve hace como 3 años y realmente fue increíble. Las dos iglesias, la que tiene los frescos en el techo, es Ujú. increíble, que está a 3 cuadras de lo que es la catedral principal. Pues la Catedral de Valencia tiene relación con mi nombre porque mi santo es Santo Tomás de Villanueva, Ujú. que fue obispo de Valencia y Sí, aparece en una de las puertas una estatua gigantesca de Tomás de Villanueva. sí, Era un mira, místico del siglo XVI que le forzaron a dejar, porque era confesor de Carlos V, a ser arzobispo de Valencia. Él no quería sí. y dijeron que eres arzobispo, te excomulgamos. Y dice, ok, vale. Le hicieron arzobispo de Valencia y lo que hizo fue agarrar todos los bienes de la iglesia y los repartió entre los pobres. No te Claro, digo la cara que se le puso a los otros. claro. Entonces, ¿esta es una línea de tu linaje? No, es el nombre mi nombre es eso, Tomás de Tomás de Villanueva. O sea, cada uno tiene su santo, mi santo es ese. O sea, no es Tomás de Aquino, ni Tomás Becket, ni Tomás Sí, Moro. sí, Porque los Tomases han sido importantes, han sido primeros ministros en Inglaterra, un par de ellos que perdieron los dos la cabeza, sí. o el apóstol, Los o gente así, decapitan. pero yo creo que el más interesante, porque además es un personaje bien interesante, era Tomás de Villanueva, Sí. porque era Hace el de Villanueva de Villanueva. los Infantes, ¿eh? Sí. Tomás, muchas gracias. Son 11:08. En verdad, disfrutamos mucho conversar contigo. Vamos a seguir desdoblando temas. Yo quisiera continuar con el mal, una segunda parte, porque esto nos lleva a una ruta directa de transformación para hablar también de los 7 aspectos que nos dice el Buda que tenemos que desarrollar. Sati, Dharma Vikaya, Virilla, Piti, Pasadi, Samadhi, Upeka, Yata, Bhuta, y seguir con este eh, modelo tan importante que implica la libertad, la liberación. Tomás, ¿cuándo te vas a España? Pues el día 20, en 9 días. En 9 días. Bueno, pues disfruta. A lo mejor podemos hacer una fecha que estés allí en España. Vemos el horario. Para ti serían como las 7 de la noche. Vemos, te mando fechas y No, voy. son 8 horas, como aquí en México ya no cambiamos la hora, pues son 8. En verano son 8 y en invierno son 7. Pero Venga, vamos, yo ya sabes que duermo poquito, o sea, no hay problema. venga. Plazo Kamati mía, que no quiere decir muchas gracias, Tomás. Hasta el próximo encuentro. Bye. Gracias, bye. Amigos, quédense aquí en la programación de Mundo Holístico Televisión para que puedan ustedes hacer contacto con cada uno de los nuevos programas, las nuevas propuestas, los temas tan interesantes, todos que presentan aquí nuestras producciones. Vaya a la página de holísticamexico.org, este peregrinaje de Santiago Compostela que hoy hablamos. Ya es momento, como dice Tomás, que contrate su avión, porque conforme van pasando las semanas, va incrementando el costo. Y Ujú. ahorita, después va a tener una subida, ¿verdad, Tomás? Sí. Entonces, contátelo ya. Muchas gracias. Esto fue Conciencia Planetaria. Muy buenos días. Hasta luego.